Eso es. Hasta ayer en la noche y todavía hoy cumplimos una semana de comer panes sin levadura. Que comimos matzá esta semana, que es pan también, pero no leudado, que es... Sí, más o menos sabes, Pedro, ya, ¿sí? ¿Sí les he enseñado eso? Sí, he escuchado, ya como más o menos eso. Bueno. Ahorita, 2 días después de que fue el domingo en la noche cuando empezamos a contar. Sí, el sábado en la noche. El sábado en la noche. Después de que celebramos Pesaj, lo que es la Pascua, en la Torah, en la palabra del Eterno, como ya bien sabemos, hay una mitzvah que tenemos que cumplir. Que cada comienzo del día, después de la segunda noche de Pesaj, tenemos que comenzar a contar durante 50 días. 49. Sí, 49. 49, ¿qué dije? 50 días. 49 semanas para llegar al 50avo. 7 semanas. 49 días, 7 semanas. ¿Qué dije? 7 de 7. 49 semanas. Sí, Están vivos, están vivos. 49 días, que son 7 semanas. Casi un año, ¿no? Y tiene que completarse hasta el día 50. Y eso nos está preparando porque viene otra festividad de la cual se va a encargar Julio y su esposa, si el Eterno nos permite llegar, que se llama Shavuot, que es la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, también conocida como la del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, y lo que en el mundo secular, cuando una pareja cumple 50 años de casados, de hecho de ahí es de donde viene, que dicen que son las bodas de oro. ¿Por qué? Porque en el día 50avo, que es un año por día, es cuando la novia Israel se casa con el esposo Akadosh Baruj Hu. Es en el 50avo día que desciende el esposo al monte Sinaí, se entrega a la Ketubá, la carta matrimonial, y queda este convenio de que Israel viene a constituirse como una nación oficialmente. Pero para llegar a ese día, hace 8 días, nosotros conmemoramos la liberación del pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, que todavía no era el pueblo de Israel. Sale de Egipto, son liberados por el Eterno, viene la muerte de los primogénitos, y un día como anoche en la noche fue cuando el pueblo de Egipto estaba cruzando el Yam Suf, el Mar Rojo. Como quien dice, hace más de que 300 años aproximadamente, en un día como hoy, yo creo que como a estas horas el pueblo estaba de fiesta. Miriam estaba con las mujeres, exactamente un día como ahorita, un momento como estos. Ya llevamos una semana de que tuvimos que haber cumplido esta mitzvah. Esta mitzvah se llama, lo que vamos a estudiar el día de hoy, que ya lo hemos visto en años pasados, pero hoy vamos a ver lo más profundo. Se llama el mandamiento de contar el Omer. ¿Ok? ¿Qué significa Omer? La traducción de Omer al español significa contar la gavilla. ¿Ok? Todos sabemos que es una gavilla, lo que se da en la tierra, y ya sea que sea una gavilla de trigo, de cebada, de centeno, de... Ahorita vamos a hablar de eso. La pregunta es, ¿qué es esta cuenta del Omer? ¿Qué es este sistema que se le da al pueblo de Israel para que comience a contar? Este sistema no es otra cosa que un sistema de refinamiento y perfección de las midot de las personas, para que las personas lleguen a un punto de elevación en el cual se tenga la conciencia apropiada para poder recibir la palabra y la instrucción del Creador del universo para vivir en esta tierra conforme a lo que Él manda. Eso es el Omer.
Yo sé que hoy en día en el mundo hay sistemas de psicología, sistemas de que ya hoy está de moda que todos tienen su psicólogo y el psicólogo te dice cómo vivir y le cuentan sus problemas, pero sabemos que todos los problemas que le acaecen al hombre, siempre que alguien tiene problemas psicológicos, físicos, ya sea el problema que tú tengas, la gente que no tiene conocimiento de la palabra del Eterno, lamentablemente acude a estas consultas y que lamentablemente por falta de conocimiento y que todos atravesamos por este tipo de adversidades y todos lo sabemos que estas adversidades las pasamos y tú dices, pero pues es algo que con lo que llevo toda mi vida viviendo, pero sabemos que este mundo en el que vivimos es un mundo de tikkun. ¿Qué es tikkun? Es un mundo de corrección, es la mesa que nos dio el eterno Dios para que nosotros podamos llegar al perfeccionamiento y lleguemos al estado original en el que una vez estuvimos, pero que ya no quisimos estar, y si estamos aquí es porque nosotros así lo pedimos, como hemos estado hablando las últimas semanas. Para los que quieran apuntar, la primera pregunta es: ¿en qué consiste la cuenta del Omer? La cuenta del Omer consiste que a partir del segundo día de Pesaj, que es el 16 de Nisan, comenzamos a contar. Y para esta cuenta nosotros tenemos, aquí estamos en el segundo día de Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a atravesar a través de una serie de semanas. Vamos a contar 7 semanas de 7 días. 7 semanas de 7 días, y a partir del segundo día, después de que tuvimos la convocación y hicimos la cena aquí, comimos, ¿qué es lo que tenemos que empezar? Cada día contar. Hoy es el primer día del Omer, hoy es el segundo día del Omer, hoy es el tercer día del Omer, pero sabemos que la cuenta se tiene que hacer, por decir, hoy en unos momentos vamos a comenzar con la cuenta del día número 8. La cuenta se hace hoy en la noche, porque sabemos que los días empiezan en la noche, como ya todos bien sabemos. Y esto siempre ocurre en el primer de los meses, porque estamos ahorita ya en la tercera semana del primer mes del año hebreo, que ese es el calendario de Dios, por así llamarlo. Entonces, para esta cuenta del Omer, ¿qué es lo que se nos pide? Tenemos que hacer la bendición y decir el día correspondiente. La bendición ya todos la sabemos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kadishanu b'mitzvotav betzivanu al sefirat haomer, que es: bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha ordenado y comandado contar la gavilla, hacer la cuenta del Omer. Y inmediatamente se cuenta. Hoy es el primer día. Hoy va a ser el octavo día. Hoy es una semana, por decir, como hoy ya deja de ser una semana, se cuenta la semana con el día. Hoy es una semana con un día. Con un día 8 de la cuenta del hombre, no, es no una es semana y un día. Exacto, exactamente. Así es como se cuenta. Las mujeres no están obligadas a hacerlo, los hombres son los que están obligados a hacerlo, y se cuenta. Pero el hombre puede obligar a la mujer, ¿no? Sí, Okay. sí, claro que sí. No, pero también las mujeres pueden ser un mérito, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que es al revés, ¿no? Sí, así es. Entonces, segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿en qué me va a ayudar este sistema? ¿En qué me va a ayudar a ser mejor? Y para responder esta pregunta tenemos que hacernos otra pregunta para poder responder esta pregunta. La pregunta es: ¿cómo estaba el pueblo en Israel antes de ser liberado? ¿En qué me va a ayudar a ser mejor? ¿Cómo me va a ayudar a ser mejor este sistema? No. Todos sabemos en la literatura del Zohar, y como ya se ha enseñado aquí, y como lo sabe la mayoría de la gente,
¿En qué nivel se encontraba el pueblo hebreo cuando estaba en la tierra de Israel? 4, 9, Se 6, dice que 10. llegó al 49º nivel. Estaba en el nivel menos 49 de impureza el pueblo de Israel. Y dice el Zohar que que si hubieran llegado al nivel 50, menos 50, cuando una persona llega a ese nivel, Ya no es rescatable. ya no hay nada que salvar, ya no hay nada que rescatar, ya no hay nada que liberar. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? La primera. Sí. ¿Cómo estaba el pueblo en Israel? Pero ¿Cuál? ¿Cómo me va a ayudar a ser mejor y luego qué? Por eso le puso. Y después, otra ¿cómo pregunta. estaba el pueblo hebreo en Egipto antes de ser ¿Cómo estaba el liberado? pueblo en Israel? No, el pueblo de Israel En en Egipto. Antes de ser liberado, se encontraba en este nivel menos 49. El nivel menos 49 de impureza es el último nivel en el cual un ser humano todavía alcanza, vamos a decir misericordia de Dios para poder ser Pero liberado ¿cómo puede uno llegar a ese extremo? O sea, Ahorita vas a ver. siendo esclavo. Pasar por esa. Oh. Ajá. Sí. Nueva, como que- Entonces, si hubieran llegado al nivel menos 50, se comenta que ya el pueblo ya no hubiera habido nada que sacar Se de. encontraba en el Entonces, nivel por eso 49, cuando el pueblo ya llegó a ese nivel, se libera al pueblo, como dice la Torá, con prisa, jipazón. ¿Ok? Entonces, tenemos 49 niveles en los cuales el pueblo está hundido en la impureza y el pueblo es liberado. La pregunta es, ¿de qué es liberado el pueblo? Nosotros a veces estamos imbuidos en esclavitudes en diferentes áreas de nuestra vida. O ¿cómo se puede decir? Si nosotros nos ponemos a pensar en esta gente que fue liberada de Egipto, la pregunta es, ¿de qué le sirve a una persona la libertad si no sabe qué hacer con ella? Sí, o sea, de que pueden ser liberados porque Porque en el momento en el que un esclavo es liberado, un esclavo no tiene el conocimiento o no tiene en su persona imbuido el valor de la responsabilidad. O sea, de nada porque sirve que está liberas a una... acostumbrado a pertenecerle a alguien. Exacto. Tú liberas a una persona, pero ¿de qué sirve que tú liberes a alguien si esa persona no sabe qué hacer con esa libertad? ¿Por qué? Porque la persona no sabe lo que es una responsabilidad. Porque cuando nosotros somos esclavos, nosotros somos totalmente dependientes de aquello que es nuestro amo. ¿Ok? Es por eso que digamos que a un nivel simple es como cuando una persona siempre tiene temor de perder su trabajo porque cuando lo sueltan de ese trabajo no sabe qué hacer, no sabe cómo Exacto. actuar. Viene, no sabe, viene el temor de qué voy a hacer con Sí, mi porque vida. lo mismo, de que no- Así no- es. Pero el pueblo es liberado y nosotros sabemos que viene un camino para recibir la Torah. Entonces al pueblo se le comienza a preparar para poder recibir la ketubá, este contrato o este convenio, pero todos nosotros aquí bien sabemos qué es la Torah, qué representa la Torah. La Torah implica responsabilidad Ujú. y sabemos que no es fácil. La Torah te obliga a tener una conducta, te obliga a tener un comportamiento, te obliga a manejarte de cierta manera con tu familia, te obliga a manejarte de cierta manera en tu trabajo, donde quiera el entorno social, físico, espiritual en el cual la persona se maneja cuando recibe esta instrucción. Sabemos que no es fácil. ¿Por qué? Porque es palabra del Eterno. Y si el Eterno da su palabra y tú estás entre esos que la recibieron, no hay marcha atrás. Entonces, la Torah implica responsabilidad y hacer las cosas de cierta manera. ¿Ok? Ujú. El Omer es el sistema
que la Torá le implanta al pueblo de Israel después de que es liberado de Egipto, para ir de un nivel de conciencia de esclavo a llevarlo a un nivel de conciencia de ya no esclavo, sino de una persona totalmente libre, porque el hecho de que les hayan abierto la puerta y hayan cruzado el mar y se hayan ahogado todos, eso no significa que la gente todavía... Sabemos que después de todo lo que pasaron en el desierto, la mayoría del pueblo hebreo todavía seguía en esclavitud. Porque ser libre físicamente, hoy en día la mayoría de los seres humanos en el planeta son esclavos. Tal vez no en una sociedad como en los siglos pasados, pero todo lo que este mundo le ofrece al hombre, a las personas, los mantiene esclavos o dependientes de lo que sea, como vimos hace 8 días en la película de Matrix. Entonces, esta mitzvah, este mandamiento de contar el Omer, es un mandamiento personal. No es algo de que tú cuenta por mí y ya yo, está bien, o sea, no pasa. Y yo gano el mérito, ¿no? Como hay mandamientos, decía esta persona de la que aprendí esta clase, decía, y la Torah lo enseña, hay mandamientos en los cuales se puede hacer grupal y la persona, aunque no participa directamente, pero la mitzvah de alguna manera lo abarca, ¿no? Lo abarca, sí. Exactamente. Pero esta mitzvah de contar el Omer es algo personal, porque el refinamiento no le concierne a otra persona más que a ti. Tú sabrás si trabajas en el mejoramiento de tu persona y en el refinamiento de tus cualidades, de tus midot, porque sabemos que todos tenemos cualidades. No hay personas malas ni buenas en este mundo. No hay personas que tienen malas cualidades y personas que tienen buenas cualidades. Eso no existe, porque en el momento en el que nosotros dividimos, nosotros caemos en algo que el Eterno no manda. Nosotros somos un pueblo llamado a unir. Entonces, las midot y el refinamiento de estas cualidades, el problema es que las enfocamos de una manera incorrecta. El hecho de que una persona sea enojona no significa que la persona esté en pecado, porque puedes usar ese enojo para bien. ¿Okay? Enojarme porque mi hijo llegó tarde y se fue de borracho, me enojo, eso me enoja. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Corregirlo. Usas el enojo para bien. Una persona que... otro ejemplo, orgullo. Hay gente orgullosa del dinero que gana en un trabajo. Es una cualidad mal enfocada. Ciertamente eso es soberbia, es presunción. Pero puedo usar el orgullo, esa cualidad, de una forma correcta. Sentirme orgulloso de mis raíces, sentirme orgulloso de que ahora este trabajo que tengo, estoy ganando buen dinero, pero mi orgullo es de que Hashem me ha dado la claridad para ese dinero, enfocarlo de una manera correcta para ayudar a mi prójimo. De eso puedo estar orgulloso. Entonces, no existen malas cualidades, solamente existimos personas con cualidades mal enfocadas. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado. Entonces, la meta de liberar al pueblo hebreo de Egipto no era sacarlos nada más y salgan y arréglenselas como puedan. No, la meta primordial de liberar al pueblo hebreo de Mitzraim era liberarles la mentalidad de esclavos que ellos tenían, porque como vemos hoy en día y mucho en este país, que aquí existía la esclavitud, a pesar de que han pasado siglos, las sociedades han evolucionado. Cuando tú liberas a una sociedad de una esclavitud, esa sociedad todavía vive como con ese resentimiento, y generaciones vienen y van y pasan eventos, sucesos políticos, sucesos sociales, de televisión, tecnológicos, y como que estas clases sociales
llega un punto en el que se sienten excluidos o que todavía traen ese resentimiento de que todavía no hay esa liberación completa, a pesar de que físicamente ya la sociedad ha dejado de ser esclava, pero todavía traen ese resentimiento de esclavitud en sus mentes y solamente falta algo para que ese resentimiento explote y saquen las garras. Y eso lo hemos plasmado en películas. ¿Y por qué? Porque a este tipo de sociedades que han sido esclavizadas no se les ha enseñado a cómo salir de esa mentalidad de esclavitud. ¿Por qué? Porque lo único que de lo que se les liberó fue de una esclavitud física. Pero la mayoría de estas sociedades y también seres humanos, ya hoy tecnológicamente el marketing, ya hoy todo el mundo es esclavo lamentablemente de algo. ¿Ok? La primera cosa que el Eterno trata de implantarle al pueblo hebreo después de que son liberados físicamente de la tierra de Egipto es hacerlos conscientes y responsables del tiempo. Porque cuando una persona es esclavo, el esclavo está atado a su amo. Y al esclavo no le importa si trabaja 2 turnos, 3 turnos. A él que le importa, él hace lo que su amo dice. Si el amo hay un día que le dice que no trabaje, él no depende del tiempo, porque para él no existe. ¿Qué más le da al esclavo si hoy es viernes, si hoy es sábado? A él ni le va ni le viene, porque el tiempo no es una responsabilidad que le concierne a él. El tiempo lo maneja su amo. El pueblo que estaba en esclavitud en la tierra de Egipto, en el momento, y es antes de que sea liberado, pero ya el Eterno hablándoles en una conciencia de ya como pueblo, de seres independientes, ¿cuál es la primer mitzvah que le da el Eterno al pueblo de Israel como pueblo? Contar los meses. ¿Qué les dice? Y hoy será el primero de los meses para ustedes. El primer mandamiento o la primer mitzvah que se le da al pueblo de Israel concerniente a esto es un mandamiento para que el pueblo comience a ser consciente de que ahora que ya no van a ser esclavos, ahora el tiempo ya les concierne a ellos. Ahora los que van a controlar el tiempo son ellos. Y esa es uno de los primeros pasos que una persona cuando es liberada de donde sea, la persona se empieza a dar cuenta. Porque todavía confundimos hoy en las sociedades, el hecho de que una persona trabaje mucho no significa que sea esclava. Sí. Hay esclavos, hay empresarios con mucho dinero que trabajan más que un esclavo. Que amanecen en sus oficinas dormidos, trabajan día y noche y son patrones. Sí. Pero ¿patrones de qué? ¿Por qué? Porque ciertamente su amo es su trabajo. Entonces hoy en día como que los roles, la sociedad o el sistema nos quiere hacer creer que somos libres, pero en realidad no es así. El sistema te vende una mentira, te vende un engaño en el cual te dice, ya eres libre. Pero ¿sabes por qué han ocurrido estas evoluciones en las sociedades? Que les dice, ¿saben qué? Ya no son esclavos, ahora son libres. Porque llegó un momento en el cual al patrón le comenzó a salir más caro mantener al esclavo, porque el esclavo necesita una cama, necesita un techo, hay que darle de comer. Y se comenzaron a crear estas tecnologías que eran más eficientes que la mano de obra humana. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Lo único que se hizo fue reemplazar al esclavo, y al esclavo se le dijo que ya es libre, pero detrás de la mentira de la libertad, al esclavo se le dice, ¿sabes qué? Ahora eres libre, pero ahora este va a ser tu nuevo sistema de trabajo, y se crean los bancos, se crean los impuestos, y la persona es libre, entre comillas, pero detrás de esa libertad hay una esclavitud y hay un engaño para que la persona todavía es esclavo del sistema.
nada más que de una manera más, ¿cómo se puede decir? Más disfrazada. Más disfrazada y más a la moda. Ahora todos somos iguales, mírame. Y no es verdad. No es exactamente. El sistema lo que le vende a la gente es, con Leslie veíamos una enseñanza de que los billetes de antes y más aquí, eran de aquí de Estados Unidos, los billetes tenían un valor. Pero ya los billetes de hoy en día, el hecho de que tú tengas un billete en tu bolsillo significa que el fondo del, ¿cómo se llama? Del Tesoro de Estados Unidos, la reserva, exactamente, la Reserva Federal, el Tesoro de aquí de Estados Unidos, el hecho de que tú tengas un billete significa que tú tienes una deuda con el gobierno. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que es dinero? Con esto puedo comprar cosas, pero es una mentira. Puedes comprar cosas, pero ese valor vale, ¿cómo se puede decir? Es contraproducente, porque lo que te están vendiendo es un valor menor de lo que ese billete tiene valor. Y lo que te están dando, ese dinero que te hace libre, ciertamente trae un impuesto disfrazado sobre la persona. Y ese, todos sabemos que son las taxes. Sí, los taxes. Entonces es un sistema monetario el cual tiene... O sea que le tienes que pagar. Le tienes que pagar al gobierno por ganar tu dinero. Y decía esta misma persona, dice, ¿y qué es lo que pasa cuando los países se endrogan y la moneda se devalúa? ¿Y qué es lo que pasa? Todo es sacado de los impuestos de las personas para aliviar esa crisis económica por la que se está pasando. Dice, pero si tú te das cuenta, cuando el país vuelve a salir a flote, al único al que no se le pide ayuda y al único al que no se le piden, no se le cobran impuestos, ni nunca se le hace, a pesar de que vienen y van nuevos presidentes, a las instituciones a las que nunca se les hace ningún tipo de reforma, son a los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son los que controlan absolutamente todo. Y es la gente que realmente tiene el poder, los que se encargan de mantener este sistema en el cual la mayoría de las personas vivimos. Entonces, la diferencia entre esclavo y hombre es, ¿qué dijimos? El tiempo. Cuando yo soy una persona que realmente soy libre, yo el tiempo puedo decidir para qué lo uso, para qué lo quiero, para qué quiero mi tiempo. Cuando nosotros no tenemos esa libertad de decidir para qué quiero mi tiempo, a qué hora me voy a acostar, a qué hora me voy a despertar, me voy a levantar a hacer mis rezos, a qué hora voy a estudiar Torah. Y ¿sabes qué? Habemos mucha gente que el tiempo nos tiene tan absorbidos, y lo hago entre comillas porque en realidad es ese amo que te tiene tan esclavizado, que la gente, ¿cuántos no oímos? O ¿cuántos no decimos? Es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? No, es que salgo muy tarde de trabajar, no tengo tiempo, en la noche ya llego y ya no, o ¿sabes qué? Entro muy temprano a trabajar y ya no me da tiempo de... Son 24 horas. El estándar de trabajo en este país al menos es 8 horas. ¿Qué haces las otras 16 horas? 8 horas de dormir. Eso es lo que nos han dicho, que tienes que dormir 8 horas. No, las otras 8 horas. ¿Qué haces las otras 8 horas. 8 horas? Dormir, dicen. Ok. A ti te dijeron 8, a mí me dijeron 16. Pero me echo 15, para no faltarle al respeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos en esclavitud, nosotros vivimos sin conciencia del tiempo. Nosotros hacemos o vivimos conforme a lo que el sistema nos ha mandado. ¿Ok? Entonces, el primer precepto que se le da al pueblo hebreo para que se conforme como nación es Rosh Hodesh Nisan, que es lo que la cabeza de mes, que es lo que nosotros celebramos aquí cada mes. Y ¿qué es lo que le está diciendo el Eterno al pueblo de Israel? Quiero que ustedes se vuelvan dueños de su tiempo y de su calendario. Eso es lo que le está diciendo el Eterno al pueblo de Israel.
¿Y cuál es la segunda mitzvah que se le da al pueblo hebreo ya para que se convierta como nación? Matzot. Oh, ¿Qué es lo que estuvimos comiendo toda esta semana? ¿Por qué matzah? ¿Por qué panes sin levadura? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Por qué esta mitzvah viene enseguida después de la otra? Porque el Eterno les está diciendo lo mismo. Tiempo. El tiempo. 18 minutos antes, ustedes comen matzah. 18 minutos después, ustedes comen hametz. Tú haces las cosas y controlas tu tiempo 18 minutos antes, tú eres dueño de lo que viene a tu vida. 18 minutos después, lo que viene después de tu vida es regresar a la tierra de Egipto. 18 minutos antes, Yetzer Hatob. 18 minutos después, Yetzer Hara. Porque ¿qué es lo que pasa cuando la harina o cuando el pan leuda después de 18 minutos? ¿Qué es lo que representa? El ego del hombre. Ujú. Porque nosotros comemos pan leudado y se infla. El Eterno le dice, de ti depende, de tu voluntad y de tu esfuerzo. Si tú no puedes controlar el tiempo y solamente son 18 minutos y esto viene, por eso es bien importante, ya vamos a retomar otra vez los estudios, la importancia de Rosh Hodesh, porque todas las cosas que vienen en la Torah vienen en un tiempo determinado, las lunas llenas, los cuartos menguantes, ahorita vamos a hablar de todo eso, la importancia de que cuando comienza el mes, los 10 primeros días son días muy importantes y después del día 10 al 15avo, que en el 15avo es cuando viene ¿cómo se llama? La luna llena. Son días que tienen una trascendencia y más sobre las mujeres, pero como la gente no conoce estas cosas, lamentablemente el sistema es dueño de nosotros y vienen todas las fiestas del Eterno y en sus tiempos siempre dándole un mensaje al ser humano para que aprenda a controlar las temporadas, las sesiones en las cuales él vive y no sea controlado por ellas, sino que el Eterno nos pone este mundo para que nosotros lo controlemos. ¿Ok? Entonces, 18 minutos antes, nosotros tenemos matzah, panes sin levadura. 18 minutos después, nosotros tenemos hametz. O sea, la Que misma sustancia, en esencia el mismo material. es lo mismo, Ujú. exactamente, pero el único cambio lo determina control de tu el tiempo. control de tu tiempo. Es porque lo Ok. que yo le decía, a José Luis le preguntaba hace rato. Entonces, si yo como matzá y preparo mi harina, pero le echo levadura, si yo no dejo que pasen los 18 minutos, ¿está prohibido o está permitido comer esa matzá en pesa? Pero al final, es que tiene que ser antes de 18 minutos. Esto lo hicimos hace como 2-3 años ahí en la casa. Nosotros, es que en realidad hasta que no lo haces te das cuenta de que qué es lo que significa no dejar que el pan leude. En realidad tienes que estar haciendo las bolitas de la tortilla, pero al mismo tiempo que las pasas para que las estén cocinando, tienes que estar limpiando el lugar, porque si esas moronitas que quedan leudan. Entonces, es un proceso de que tienes que estar apurado. Y solamente... José Luis se ponían... Y solamente tú sabes que tienes un reloj ahí y tú eres el que controla el tiempo. En esta mitzvah que da Kadosh Baruj Hu es, ¿cómo se puede decir? El entrenamiento para que cuando comience la cuenta del Omer, tú dices, ok, ya se me dijo que el mes es mío, los días son míos, lo que como yo lo controlo. Yo sabré si como palabra del Eterno como lo estuvimos estudiando hace 8 días
o no como palabra del Eterno, como Hametz o como leudado. Ujú. ¿Ok? Entonces, tener conciencia del tiempo es lo que nos lleva a un estado de libertad. Eso es, la libertad yo la adquiero solamente a través de tener conciencia del día en el cual yo estoy viviendo. Sí, porque como les decía, puedes vivir bajo mucho estrés del trabajo, pero realmente puedes ser libre cuando tienes tu conciencia del tiempo, de que sabes medir tus tiempos, acomodarlos y todo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si en el momento en el que el pueblo hebreo que salió de Egipto, qué hubiera pasado si en ese momento se les hubiera dado la Torá? Hubiera sido una catástrofe. No, muchos se hubiesen dado la espalda como el típica persona que le comienzas a hablar de la Torá y pues dice, no, es que eso no. Eso es Porque eso es una catástrofe en realidad. ¿Sí? ¿Por qué el Eterno no le dio al pueblo de Israel la Torá enseguida de que ellos fueron libres? Porque la persona no tenía la capacidad de recibir tanta luz. ¿Por qué? Porque para que tú puedas recibir luz, tú debes de tener una mente preparada. Y en el momento en el que el pueblo hebreo salió de Egipto, se tenía una conciencia errónea. Se tenía una conciencia nivel nefesh. Se tenía una conciencia que no tenía la capacidad de recibir, que como dice en el libro de Éxodo, una Torá de fuego. Te quema, no aguantas. Sí, porque dice la Torah que no los llevó por un lugar donde había guerras y todo eso, porque probablemente iban a tener miedo y se iban a querer regresar. No iban preparados para nada, no sabían que venía. ¿Por qué? Porque eran libres físicamente, pero internamente era un pueblo que estaba en esclavitud total. ¿Ok? Entonces, si se hubiera recibido esa Torah, como lo que estuve platicando con Leslie en la semana, es como si tú quisieras conectar tu celular, conectas el cable a un reactor nuclear. ¿Qué es lo que pasa con tu celular? Se truena. Entonces, por eso el Eterno no le dio la instrucción, los mandamientos al pueblo en el momento en el que ellos... ¿Qué es lo que la mayoría de la gente piensa más lógico? ¿Por qué tuvo que esperar tanto? O sea, si son libres ya, diles qué es lo que tienen que hacer. Pero no es así. Es como una persona que sale de rehabilitación, o una persona, digamos, de lo que estaban hablando hace rato. Alguien que tiene anorexia y comienza a salir de esa... ¿cómo se puede decir? De ese problema. Tú no puedes darle de comer pollo y un montón de comida. Tú no puedes. La persona tiene que comenzar a comer de a poquito, porque si empieza a comer o se atraganta, ¿qué es lo que pasa? Pones en riesgo la salud de la persona. ¿Ok? Entonces, comienza la preparación del Omer. Este sistema que la Torá instituye, o que el Eterno instituye, le da al pueblo, o está tratando de darnos a nosotros hoy en día, porque este sistema es para todos, le da al pueblo la capacidad de convertirnos en recipientes para poder soportar toda esa luz que el Eterno tiene para nosotros. Y que no te revientes, que no te agrietes, que puedas contener todo lo que el Eterno tiene para ti. Y aparte el pueblo de Israel salió casi en oscuridad de Israel, espiritualmente hablando. Sí, ¿verdad? Salieron de noche. Sí, claro. También físicamente. Y también físicamente. No, sí, pero yo me refiero ¿Salieron en la mañana? No, salieron en la madrugada. Sí, era noche. Pero salió con lo que dice José Luis, yo lo relaciono de que ellos, como estaban en el nivel 49 de impureza, pues estaban casi Sí, ciegos. o sea, imagínate, reciben la Torah al día siguiente que salen, pues saludos. Es como cuando te levantas en la mañana, todo así, y prenden la luz, ¿qué ves? Nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Taparte y ir abriendo los ojos poco a poco. Porque te echan un lamparazo, recién te despiertas, no ves, te ciega. Sí. Entonces es a lo que se refiere don Carlos. Entonces, ¿qué es el Omer? El Omer es un mejoramiento y refinamiento de cualidades personales. Ahorita vamos para allá.
Es un sistema de 7 por 7, 7 semanas de 7 días para poder llegar al día número 50. Todos los seres humanos venimos a arreglar algo, y como venimos a arreglar algo, quiere decir que todos en este mundo venimos con defectos. Es lo que estábamos comentando hace rato. El hecho de que tú veas en este mundo a gente muy santa o gente que se creen que tienen mucha luz, no, todos, absolutamente todos los seres humanos en este mundo, todos tenemos un defecto y estamos en este mundo porque hay algo que tenemos que arreglar. Absolutamente todos. No te creas la mentira de que hay santos, de que hay profetas, de que hay gente que no peca, y es una mentira. El hecho de que tú estés en este mundo y de que tú veas a toda la gente que hay en este mundo, el propósito y la razón por la cual estamos aquí, cada uno de nosotros, es porque hay una área que tenemos que rectificar. Estás aquí porque este mundo, como dije, es un mundo de tikkun, es un mundo de rectificación, es un mundo de corrección. Y el Eterno da este sistema de refinamiento para que la persona pueda entenderlo y lo pueda implementar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender y a llevar a cabo este sistema, nosotros aprendemos a balancear nuestras cualidades, para que no te vayas al lado de que ay, soy muy santurrón, pero tampoco te vayas a que muy rasha. ¿Ok? No caer en los extremos. Como la gente que se creen muy santos y no hablo y voy y me recluyo como un monje. No es así. El Eterno hay mitzvot en los que dice que tenemos que ser gente alegre. Sí. Todo lo que está en este mundo es para que lo disfrutemos, para que lo elevemos, para que honremos a Hashem, para que honremos a nuestra familia, a nuestras sociedades. Eso de que hay gente que se va y se recluye, estos monjes, para alcanzar grandes niveles de espiritualidad, decía esta persona que daba esta clase, que hay gente que quiere lograr posiciones y llegar a esos niveles de luz. Decía, mejor fúmate un porro. Eso te va a llevar a niveles que es lo que hacían los hippies o en estas fiestas electrónicas que se dan mucho en Europa. Y en la antigüedad, en los pueblos indígenas antiguos. ¿Qué es lo que Las busca? hierbas y todo eso. ¿Qué es lo que busca la gente? Ese amor infinito y paz y amor y Salirse llegar a ese nivel también. de elevación. Sí. Pero no es así. ¿Qué es lo que hacían? Echarse su cigarro de lo que sea. Sí, salía divino. ¿Ok? Entonces, eso no es. Eso no es. El Eterno no manda a que vivamos en una burbuja de convertirnos en monjes o en curas, sacerdotes. Eso no. O sea, el Eterno nos da este mundo para que ciertamente logremos nuestra corrección, pero para que también disfrutemos el viaje. Pero tampoco para irnos a los extremos. Ni muy acá, ni muy acá, ni muy allá. El Homer es para equilibrar O sea, nuestras se dice que para todo hay cualidades. tiempo, Exactamente. para reír, Ahí para está en el libro de llorar, los... ¿en qué un libro está? poquito. Eclesiastés. En Eclesiastés. Lo escribió el hombre más sabio que ha existido en todos los tiempos, el rey Salomón. ¿Ok? Entonces, este tiempo, que ya llevamos una semana, quedan, ¿cuántas semanas? 6 semanas. Este tiempo es el tiempo más, como dicen, más mejor. Es el tiempo propicio para que nosotros alcancemos estos niveles de conciencia. ¿Ok? Para que podamos lograr este refinamiento de nuestras cualidades. Y debemos de saber bien, para cada día hay una cualidad en la cual tenemos que trabajar. Y las semanas están divididas, por eso dice Sefirat HaOmer. Para los que ya llevamos tiempo estudiando un poquito las Sefirot abarcan desde Gesed hasta Malhut. Voy a hacer con mis manos como lo que pongo en el pizarrón, no lo voy a escribir, ya más o menos se lo saben. Es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, y hasta el último es Yesod, y abajo de Yesod tenemos a Malhut. Tenemos las 6 Sefirot de Seirampin, que es el mundo de la formación,
y tenemos a Malhut. Entonces tenemos 7 sefirot, por eso a esta fiesta se le denomina también Sefirat HaOmer. ¿Y qué es lo que hemos aprendido cuando nosotros hablamos de Seirampin, del mundo de la formación, el segundo mundo, que es el mundo de las emociones? Entonces, cuando nosotros trascendemos nuestras emociones, nosotros controlamos nuestras emociones y no nuestras emociones a nosotros. Y eso es lo que tenemos que trabajar en esta temporada de Sefirat HaOmer, que son estas sefirot. Esta primera semana trabajamos la Sefirat de Gesed. Recordemos, ¿quién representa Gesed? Abraham, que Gesed es bondad. En unos momentos vamos a entrar a la Sefirat de Geburah. ¿Quién es Geburah? Tenemos a Isaac, que es el rigor, que es ¿cómo más se puede decir? Apego, templanza, que es lo que representa la Sefirá de... Y con cada semana viene una Sefirá diferente, pero dentro de cada Sefirá están todas las otras Sefirot. Por decir, hoy vamos a comenzar con Geburah de Gesed. Mañana va a ser Geburah de Geburah. O sea, se añade una tras de otra. Exactamente, son permutaciones que se combinan. La tercera semana va a ser la semana de Tiferet, de belleza, que tenemos ahí a Jacob, que es un momento muy tremendo de transformación, porque sabemos que es de Jacob a Israel. Entonces trabajamos la sefirá correspondiente de la semana, la permutamos con las otras 7, y eso es a lo que corresponde ese día. Por decir, anoche, y que es el día de hoy, ¿se acuerdan en qué día estamos? Estamos en Gesed de la última. Del día 7, ¿no? Gesed de Malhut. Tenemos que trabajar en nuestra fundación con bondad, que es lo que yo les decía, y qué mejor que hacerlo en Shabbat, porque nuestro fundamento en sí, Malhut, es el reinado, lo podemos aplicar a nuestro cuerpo propio. Qué mejor que en Shabbat. Sé bondadoso con tu cuerpo, dale el descanso que necesita. Eso es lo que tuvimos que haber trabajado hoy, ¿ok? Entonces eso es lo que pero hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque ciertamente son 49 días, y esta persona que daba esta enseñanza, y ya lo hemos enseñado aquí, que a veces eres una persona, vamos a decirlo así, enojona, y le dices a Dios, ayúdame a corregir esta midá de soy muy enojón, ayúdame ya a no ser tan enojón. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre que nosotros le pedimos algo al Eterno, no va a ser por arte de magia que el Eterno te lo va a desaparecer. Como se enseña allá afuera, todo lo que tenemos en este mundo está lleno de herramientas para que la persona alcance su tikkun, para que logre su propósito en esta vida, para que puedas hacer las correcciones. Es que nosotros tenemos la mala y la errónea idea de que me siento y me pongo a orar y que, Padre, dame $1,000,000. ¿De dónde? Pensamos que como por arte de magia el Eterno va a cumplir nuestros caprichos. ¿Sabes qué es lo que el Eterno te va a dar si le pides $1,000,000? Trabajo. Te va a dar mucho trabajo para que consigas ese $1,000,000. No, que ya no quiero ser egoísta. Lo que le hace el Eterno es ponernos el escenario, y que la mayoría de las veces es mandarnos un escenario adverso para que puedas trabajar en eso que le estás pidiendo. Te manda una situación en la cual vienen ciertos personajes y te hacen enojar, explotar, y tú dices, y en vez de alcanzar, ya no enojarte para alcanzar ese shalom que tú quieres, te enojas, y la gente no se da cuenta que eso es lo que tú estás pidiendo. O tal vez no lo hacemos enfáticamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Que el Eterno viene y me pasa una situación difícil, como un calambre que me dio anoche, el hermano Pedro no supo. Entonces, ¿qué significa cuando mi cuerpo me empieza a decir que algo me duele un brazo, me duele acá abajo? Mi cuerpo me está dando señales de que necesito trabajar en cierta área de mi vida. Pero ya se me pasó el dolor. Y tal vez en la noche hice una oración,
de que todavía me dolía, ay, por favor, Padre, quítame este dolor, por favor, ayúdame, ya no quiero sentirme así, o ya no quiero sentirme así con mi esposa, o ya no quiero sentirme así con mi familia. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Te manda estos escenarios en los cuales vienen y de una manera adversa, que es porque así tiene que ser, vienen y como entre comillas, como que todo se viene en contra tuya. Pero ¿sabes por qué? Para que tú puedas trabajar en ello. Me dio un calambre, pido sanidad. ¿Sabes qué? Me tengo que ir a correr al parque, tengo que hacer ejercicio. Esa es la herramienta que Hashem me da. Tengo todavía 2 piernas, pero ¿sabes qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se esperan hasta cuando ya el pie ya no les funciona y ya cojo. ¿De qué me sirve pedirle al Eterno que me alivie mi pie? Si yo pido y pienso que como por arte de magia me voy a sanar, y no es así. Pero ya la gente, ya cuando, me estoy yendo a extremos, cuando ya tenemos, porque el sistema, créeme, que va a hacerte entender. Lamentablemente la mayoría de las personas en el mundo aprendemos a través del sistema del dolor. Nos pasa algo malo, ya te pasó, sufriste, lloraste, te lamentaste, ya pasó. Y en el momento buscaste a Dios y rezaste, ibas al Shabbat temprano y tratabas de cumplir todos los mitzvot que te venían a la mano, y los que no los buscabas, pero ya pasó la época con la que estabas batallando y otra vez se te olvida y vuelves a comenzar a caer en el mismo letargamiento espiritual, físico, matrimonial, social, laboral, y se te olvida. ¿Y qué es lo que le estás diciendo a Dios? ¿Qué es lo que le estás diciendo tú al universo a gritos? ¿Saben qué? No aprendí por la buena, como yo aprendo es por la mala. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Te va a venir otra situación adversa. En la mayoría de los seres humanos, lamentablemente, aprendemos por la mala. Porque cuando se nos pasan, ya es cuando ya la persona ya no puede más, que es cuando comienza a hacer conciencia. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no la busqué cuando todavía había tiempo? ¿Por qué no corregía a mis hijos cuando todavía eran hijos? Ya ahorita ya tienen 17, 18, 20 años. Ya todos bien sabemos que al hijo se le da una formación de identidad a los 12 hasta el hombre, y a la mujer hasta los 13 años. Es el comienzo en el cual hay al revés. A los 12 años al hombre, a la niña, y a los 13 años al varón. Ese momento es el momento propicio en el cual, y no solamente en el pueblo de Israel, es para todos los seres humanos, en el que tú tienes que comenzar a darle o forjarle a la persona, al jovencito, al adolescente, tienes que comenzar a forjarle el carácter de quién es él. Y la respuesta se encuentra en la palabra del Eterno. Olvídate de las religiones, estoy hablando de la palabra del Eterno. Porque a partir de los 12, 13 años, sea niño o niña, es cuando comienza la adolescencia del ser humano. ¿Por qué adolescencia? Porque le comienza a adolecer que a partir de esa edad, esa personita, ya sus acciones ya tienen consecuencias. A partir de esas edades, ellos comienzan a ser conscientes de que las cosas que ellos hacen conllevan una responsabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se les da esa formación? Ellos llegan a los 17, 18 años, 19, 20, 21, y ahí tienes a la persona, y a mí me pasó lamentablemente, vistiéndote como hippie, vistiéndote como emo, como rockero, vistiéndote como el último pop star o como el último actor de Hollywood, o siempre tratando de imitar o identificarnos con lo más elevado que está en la sociedad, o con el cantante más famoso ahorita. ¿Qué es lo que hace la gente? Vestirse como el cantante más famoso, la cantante más famosa. Todas las chicas, y aún créeme que la gente adulta, porque adulto no se trata de edad, sino de conciencia, y la conciencia, los valores de vida, los años de vida
están aquí adentro. Lamentablemente la mayoría de la gente nace en este estado de conciencia de Nefesh. Tenemos que subir a Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, pero el 98% de la humanidad lamentablemente se quedan en el estado de conciencia de Neshama, de niño espiritual. Para la gente que estudia Torah, nosotros tenemos que alcanzar mínimo el nivel de Neshama, el tercer nivel. Ya los otros dos niveles ya son niveles. Un día vamos a hablar de ellos. Pero lamentablemente hay gente que tiene 30, 40, 50 años y tú dices, y actúan como niños. No es que actúen como niños, es que realmente la conciencia es conciencia de niños. Porque ¿qué es lo que hace un niño? Que es el nivel de alma que se le da al ser humano cuando emerge en este mundo, de los 0 a los 12 años o de los 0 a los 13 años. El nivel de conciencia de Neshama es: dame. Yo soy dependiente de mi papá, soy dependiente de mi mamá, dame de comer, cámbiame el pañal, cómprame esto, cómprame aquello, dame vestido, dame casa, necesito una cama, necesito un helado, y si no, lloro. Ey, pero ¿por qué lloras? Tú me trajiste a este mundo. Tú fuiste el que me procreó. Ustedes son los que responsables. ¿Qué es lo que hace el niño esos primeros 12, 13 años de vida? Lo único que sabe hacer es pedir. ¿Por qué? Porque no tiene un nivel en su conciencia de responsabilidad. Él solamente pide. Y cuando a la persona llegan los 12 o los 13 años, no se le comienza a dar esa formación, la persona se va de largo. Sigue en ese mismo nivel de conciencia. Por eso que no te extrañe ver gente de 30, 40, 50, 60 años. A mí me ha pasado que te pones a hablar con ellos y parece que estás hablando con un niño. De cosas tan tontas. Pero ya no nos debe extrañar, porque cuando nosotros tenemos este conocimiento, tú sabes que todo eso es resultado de porque la persona no tuvo una formación como ser humano. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en esos niveles de conciencia, ciertamente si ya llegas a conocer Torah a una edad ya más avanzada, puedes todavía alcanzar, desarrollarte, ciertamente. Todo tiene un propósito, no hay tiempo límite. Sí, no hay tiempo límite para esto. ¿Okay? Entonces, debemos de tener cuidado con lo que pedimos. Hay que tener cuidado con lo que pedimos. ¿Ok? Pero entonces cuando dicen que ay, se me va el de los reinos de los cielos, se acabó el tiempo. que dice que Mashiach decía que dejad venir a mí los niños. ¿Por qué decía? Eso es muy tremendo. ¿Por qué decía, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? Pero ¿de cuáles niños está hablando? Ciertamente en ese momento Mashiach escondía los mensajes. Dice que nosotros debemos de tener la mentalidad de un niño. ¿Por qué? Porque en el niño hay inocencia. Y el hecho de que tú alcances estos niveles de luz, de Ruach, de Neshama, eso no significa que tú ya eres un adulto. Ciertamente a nivel espiritual, a nivel conciencia, estamos hablando ya de gente adulta. Pero nuestra esencia debe de ser la esencia de un niño, porque recordemos, ¿qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos vasija. Somos vasija que recibe infinita luz del Creador. Y como fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, nosotros tenemos que también dar. Como el Creador lo único que sabe hacer es dar, nosotros tenemos que asemejarnos a Él, que también es uno de nuestros propósitos principales en esta tierra. Y el niño, aún dentro de esa inocencia de los 0 a los 12, 0 a los 13 años, sí, ciertamente él te pide y te pide. Pero ¿qué es lo que pasa? No le das y el niño se enoja. Pero a los 2, 3 minutos, si los niños están peleando, se pelean contigo, se contentan. Y le pides, oye, dame esto y dame aquello. El niño te lo da. Entonces, en ese aspecto, Mashiach dice que nosotros tenemos que ser como niños. Tenemos que madurar, vamos a decir, espiritualmente, también físicamente, pero en esencia nosotros tenemos que conservar esa inocencia, porque esa inocencia es lo que nosotros nos lleva a
transmitir esta esencia pura que es del Creador, que es lo que se conoce o lo que debiéramos de conocer como el amor puro. Y cuando nosotros llegamos a estos niveles de conciencia en los cuales esto implica el amor a los demás, yo dejo de juzgar a los demás. No, es que mira lo que me está haciendo. Él me trató mal, yo también lo voy a tratar mal. No, ¿por qué me está tratando mal? ¿Qué persona es? ¿De dónde viene? Cuando yo ya sé estas cosas, yo ya no me convierto en juez, sino que mi tarea en este mundo es tratar de unificar a todos. No, pero pues es que él cómo me trata, siempre está tratando de aprovecharse de mí. Y hay una ley, la ley de causa y efecto. Tú dices, es que toda la gente que se me acerca, todos se quieren aprovechar de mí. Y eso no es una mentira. ¿Sabes quién es el que está hablando? El Yetzer Hara de la persona. Porque si tú eres una persona que te dices ser una persona muy bondadosa, ¿sabes qué es lo que vas a traer? Bondad. Tú das amor, ¿qué es lo que vas a recibir? Amor. Sí, porque uno cosecha lo que siembra, ¿no? Cosechas lo que siembras. Si tú eres una persona que te dices muy bondadoso y hay gente que se quiere aprovechar de ti, y está este ejemplo de que es que yo siempre invito la cuenta en el restaurante y el otro nunca paga, oye, y yo soy muy bondadoso y siempre pago. No, créeme que si eres muy bondadoso, va a llegar un momento en el que las otras personas, como siempre pagas, se van a sentir mal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Oye, ese siempre paga. O una de dos, o les transmites tu bondad y se vuelven bondadosos, o realmente son muy tacaños y terminan yéndose. Yo pienso que se van. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. Y es lo mismo también yo aprendí en esta semana. El dinero. Sí. ¿Quién es la gente que menos da, que menos tiene? La que no da. Los que menos dan. Porque tú das dinero, tú ayudas a los demás, tú recibes ayuda. Eso es una ley universal. El karma. Es una ley universal eso. El karma hatop. Entonces, no podemos decir, es que yo soy muy bondadoso y estoy rodeado de gente egoísta. No es cierto. Nosotros estamos rodeados del tipo de gente que eres. Sí. El tipo de gente que hay en tu entorno social, laboral, lo que sea, es el tipo de gente que tú eres. Es como las moscas, ¿dónde se reúnen? En la basura. En la basura. ¿Por qué? Es un ejemplo muy turbio, ¿cómo? Sácate. Pero es una realidad, men, o sea, sí. ¿En dónde se reúnen, men? Pues donde deben de estar, o donde están, que en la basura. ¿Eso qué? Igual tú, cuando tú te rodeas de ese tipo de gente, que decía el rey Salomón, reúnete con sabios y te harás más sabio. Sí. Por eso el famoso dicho de dónde viene, júntate con lobos y aullar. O el que dice, el que cría cuervos, ¿cómo? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Te sacarán los ojos y la gente se queja. Y la pregunta es, ¿quién crió a ese cuervo? Tú. Exactamente. ¿Una cuerva? Entonces todo tiene su porqué. Porque dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí, exacto, así es. Entonces, por eso, o sea, ahí entra ese que está diciendo él. Tú estás con la gente con la que tú eres, o sea, como la que tú eres, o sea, no hay lugar a quejarnos de nuestro entorno, porque el entorno en el cual tú te desarrollas es el entorno que tú el lunes que llegue al trabajo voy a ver qué es lo que me está pasando. Ok, estamos en la última etapa, ya para acabar. Tenemos el Homer. ¿Qué es el Homer? Ya dijimos, significa gavilla. Pero en el tiempo del templo, o en los tiempos en los cuales se comienza a implementar esta unidad de medida, es eso. El Homer, en cuanto a los korbanot y los sacrificios y las ofrendas, el Homer es una unidad de medida. Es como 1 kilo, medio kilo, 1 onza. Eso es un Homer, eso es el Homer también. Deme un Homer de frijol. Sí. Pero aquí era en cuanto a semillas. Sí, era la medida de las semillas que se dan en la tierra de Israel, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en la tierra de Israel. En la mayoría de todas las Biblias hay hasta atrás. Sí, vienen las tablas de equivalencia. De cuánto pesaba un Homer. Solamente es un dato, ¿a cuánto equivale un Homer? Un Homer equivale aproximadamente a 1300 gramos, que es casi kilo y medio. Kilo y medio. 1300 gramos de grano.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer cuando terminaba Pesaj? Al segundo día se tenía que traer una ofrenda de cebada, porque la cebada era la primer gavilla que salía de la tierra. ¿Ok? Tenemos la cebada, el trigo era el último. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces tenemos el centeno, pero en la primer semilla que se da todavía en la tierra de Israel y se daba en ese tiempo, y hay una razón de ser, la primer semilla que se daba era la cebada. Y en el segundo día de Pesaj, la ofrenda que se tenía que llevar era un nómer de cebada. Venía la gente, llevaba la ofrenda del nómer de cebada y ese día comenzaba la cuenta del nómer. Y tenía que ir recolectando todos los días las primicias de las semillas que se daban en las cosechas de los agricultores hasta el 49º día, que el último grano que se daba era el trigo. ¿Ok? Entonces, escuchen bien esto, ya entramos a la fase final. La connotación del sistema que instituyó la Torá para el mejoramiento en las cualidades del ser humano es de tipo agrícola. Todas las fiestas, ahorita nosotros entendiendo esto, ya cuando vengan las enseñanzas de julio, que viene Shavuot, que vienen las demás festividades, ya más o menos vamos a entender con una conciencia un poquito más clara, con más luz, por qué el Eterno dice estas cosas, ¿okay? O por qué lo pone así. Entonces, hay una connotación en las fiestas del Eterno que es una connotación espiritual y física. La espiritual es en la cual tenemos que trabajar, que es la cuenta del Omer y todo aquello. Y la connotación física es lo referente al sistema que se desarrolló en esa época y que instituyó el Eterno, que es el sistema agrícola, el sistema de la tierra que se relaciona con la fisicalidad del ser humano. ¿Ok? Hay una trascendencia en la importancia que nosotros le tenemos que aprender a dar a las instancias. Yo sé que esto casi no se habla en las religiones, pero es muy importante porque de aquí se desprenden cosas que lo que aprendimos Lili y yo esta semana es muy tremendo. De las diferencias de aprender a identificar los aspectos masculinos y femeninos de la creación. ¿Cómo lo digo para que no se espanten? Sí. Todos sabemos que el Eterno... Mira, si tú crees que el Eterno es un viejo sentado en un trono con barba blanca y un bastón y una bata blanca... Estás perdido. Estás perdido. ¿Ok? El Eterno, la palabra dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y dice que en el principio era hombre y mujer los creó. Entonces, nosotros somos imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. Porque el Eterno en su esencia más pura y simple, el Eterno es luz. Eso es el Eterno. Es luz creadora, es luz infinita. Él es el Ein Sof, Él es todo. Él tuvo que contraerse para que nosotros pudiéramos tener cabida en este mundo. Su luz infinita se tuvo que contraer, un término que en hebreo se llama el Simsum. Él se tuvo que contraer para que nosotros pudiéramos existir. Porque nosotros no podíamos existir porque Él era todo. Y es todo. Eso es lo que se conoce el Ein Sof. Cuando el Eterno crea a la creación, valga la redundancia, y viene el ser humano, al ser humano lo crea hombre y mujer. Dice, hombre y mujer los creó. Cuando nosotros venimos a este mundo, las Neshamot que son creadas en estas sefirot más elevadas, que es lo que se conoce como Keter, Ari Hampin, el Ein Sof, la luz infinita, estas almas, por así llamarlas, vienen juntas. Es hombre y mujer.
Se dividen. En el momento en el que este ente espiritual va a tomar un cuerpo en este mundo de corrección, lo que pasa es que esta alma, por así decirlo, se divide, se desprende y se divide en hombre y mujer. Ahora, cuando digo masculino y femenino no me estoy refiriendo a sexos. No. Puede haber un hombre con aspecto femenino y hombres con... un hombre con aspectos femeninos y mujeres con aspectos masculinos. ¿Qué es lo que significa que el Eterno creó al ser humano, hombre y mujer los creó? ¿Qué es lo que es el hombre? En sí el hombre es dador y la mujer tiene más la característica de ser receptor. El hecho de que yo dentro de mis midot, de mis cualidades, sea un hombre que tiene la capacidad de saber recibir, porque créeme que no todos son buenos para recibir, significa que yo tengo aspectos femeninos. Ahora, otra vez, no estoy hablando de sexos, estoy hablando en cuanto a dar y recibir. Eso es lo que significa que el Eterno creó a las almas con estos dos aspectos, tanto masculinos, roles masculinos Eso fue lo que vimos ahorita. y femeninos. Ok, bueno, entonces ya no voy a... Vimos el Pero estudio de las hermano, mujeres. se llama que Adán era un ser andrógino. Así es. Estaban los dos mismos en el Entonces, cuerpo. para que nosotros podamos entender un poquito más estas... Bueno, ese no. Se muere. Eso yo lo he visto en la tele. sí. Ojalá que lo entendiera la gente. En verdad. Aspecto masculino y aspecto femenino. Es muy importante que nosotros aprendamos a unificar estos dos elementos que se encuentran en todos los seres humanos. Pero espiritualmente se encuentran, pero ya físicamente sí es importante que los aprendamos a identificar también. Porque todas las zonas del tiempo, el calendario, los meses, las semanas, las fiestas, todo tiene elementos masculinos y femeninos. Incluso los nombres también. Exacto. Las, Porque tú le pones un nombre de hombre a una niña, las manifestaciones lo de afectas, Akadosh Baruj Hu le igual. afecta la vida Su de la identidad. persona, su identidad. Exacto, claro que De sí. hecho, hay un actor, no sé si de las películas Se llama cómicas, Leslie. Leslie Nielsen. Exacto. Claro, si en esa cultura el nombre Leslie Pero pues él lleva es nombre. norteamericano. Pues sí, pero por Exacto. así como nosotros en la Ricardo, cultura. Ricarda. Hay nombres, Ándale, María Manuel, José, Manuela. Ricardo, Eh, Roberta. Sí, o sea, tipo de que José te dices María. allá. No, pero estoy hablando en cuanto a connotaciones masculinas y femeninas. No estoy hablando de nombres feos. No, o sea, por eso mismo, o sea, como dices tú, le Agresivo. pones un nombre de ese tipo de a tu hijo o tu hija, pues te va a afectar, o sea, le va a afectar al futuro de ella. como la identidad, ya el Sí. futuro. Claro que sí. Entonces, dice que el Eterno cuando creó hizo la creación, la divide por días. ¿Y qué es lo que hizo en los días? Los divide. Como dice en el libro de Bereshit, y fue La tarde, y la la tarde mañana, y la mañana el día primero. del día primero. Ereb, Baboker. Baboker. ¿Qué es Ereb? La Tarde. noche, tarde, noche. Ajá. Entonces la noche corresponde, ahí si quieren Del día. ponerle, al aspecto femenino. Oh. El día Y el sol. corresponde, para allá vamos. El día corresponde al aspecto masculino de la creación. De la misma manera el calendario. ¿Ok? Nosotros tenemos al sol y tenemos a la luna. Lo masculino tiene una connotación de ser o de tener, ¿cómo se puede decir? La cualidad. La cualidad o la propiedad de ser más estable, porque el sol siempre está dando su luz. La luna tiene la propiedad o la cualidad de ser... Receptora porque ¿de quién recibe? del El sol. sol. ¿Qué recibe? Cuando hay, La cuando- luz. La luz y cuando hay un eclipse. Ujú. Cuando el eclipse se junta.
Lo mismo la mujer. La mujer es algo muy interesante que estaba estudiando en la mañana. No lo acabé de estudiar. ¿Qué? Ustedes ya ven, ya ven. Sí, pues es bien intrigante. El hombre está conectado con el aspecto masculino. Porque el hombre, en cuanto a sus etapas hormonales y su desarrollo Físico. puede decir, físico, emocional, el hombre como el sol es, vamos a decirlo, es más estable. Entonces el hombre está ligado o conectado al aspecto femenino en cuanto a los tiempos hablando. La mujer no. Y curiosamente la mujer de la que aprendimos esta enseñanza hacía una gráfica que me metí a estudiarla y es increíble. La mujer está conectada más con la luna, por eso a la mujer se le da como no más importancia, sino que es más prioridad que la mujer esté en Rosh Hodesh, porque la luna está conectada ciertamente con la mujer como no tienen idea. No, O sea que es ahí donde vienen los términos de que las mujeres son brujas, que porque hacen uso de ese tipo de luz. no, Me refiero a la de las brujas, o sea, que usan que a la luna llena y que quién no sabe tiene qué. nada que No, ver. no. Sabes que eso no existe. No, ¿Cómo no? porque también ¿No el los has hombre visto? lobo sale la luna llena. ¿Qué es lo que pasa antes de que venga la etapa de la ovulación de la mujer? Viene la época estrogénica. El Ok. cambio de hormonas. El cambio hormonal. Entonces tenemos a la mujer que viene más o menos una elevación en sus estados de mes, su época estrogénica. Después de eso, y eso está como comienza una elevación, y créeme, esto es impresionante. Tenemos nosotros a la mujer en su ciclo mensual está dividido en 4, igual que la luna. Tenemos la luna, el cuarto menguante es el que baja. El creciente, tenemos la luna llena. Y luna nueva. Exacto. De hace miles de años. Y cada uno de estos periodos, que son 4, este es cuarto menguante, cuarto creciente. La época estrogénica de la mujer, que es cuando de alguna manera comienza a elevarse su ciclo mensual, que es la época estrogénica de la mujer, está conectada con el cuarto creciente. Entonces la mujer empieza una elevación, y en su etapa después de que termina la época estrogénica de la mujer, viene el periodo de ¿qué? El pico. ¿Qué es el pico? La época de la Luna llena. la ovulación, cuando llega en su punto máximo, que la mujer alcanza su máximo apogeo para poder hacer uso máximo exactamente de crear. Y eso es lo que está conectado con la luna llena. ¿Y qué es lo que pasa en la luna llena? Se puede decir que la luna alcanza su máxima expresión, su máximo nivel de energía. Después de la mujer llega a este punto y comienza otra vez la mujer un descenso. ¿Qué es lo que viene? El cuarto menguante, que es la época de la ¿cómo se llama? Progesterona. La época de la progesterona. La mujer comienza a caer y después vienen las renovaciones. ¿Cuáles son las renovaciones? Están conectadas con la luna nueva, que es cuando viene su época de sangrado. Viene el sangrado donde ya no hay nada, que de hecho es cuando al hombre se le prohíbe tocar a la mujer, que no se pueden tener relaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento la mujer se está renovando y es todo lo contrario, que en este momento la mujer tenía la capacidad de crear. Aquí la capacidad de crear es nula completamente. Entonces comienza a decrecer y viene la época de la menstruación, y es cuando la mujer se renueva y comienza a un ciclo donde no hay nada. Y la luna nueva, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros celebramos Rosh Hodesh? Pues no hay luna, no hay nada. ¿Por qué? Porque es una época de renovación. Entonces, la mujer, como tiene estos ciclos de altibajos, ella está conectada con
está conectada con el aspecto femenino del tiempo. Y es lo mismo. Todas las fiestas y los tiempos que Hashem le da al ser humano están conectados de alguna manera con el ser humano. La parte física es más del hombre, pero no estoy hablando del hombre del sexo, sino a cuanto la cualidad. Es eso que es más estable, lo físico, en cuanto a las gavillas, en cuanto a que tengo que llevar el homer, tengo que cosechar lo externo, y lo interno está más relacionado con la mujer. ¿Por qué? Porque es cuando tienes que trabajar la espiritualidad y los cambios y ahora las renovaciones. No estoy hablando de sexos. El hombre también tiene todos tenemos, hablando de sexos, el hombre trabaja la parte femenina, y la parte femenina de todos es la parte interna. ¿Ok? Por eso es la importancia de saber los tiempos, de cómo están conectados con el calendario. ¿Ok? Nada más quería que supiéramos eso. El calendario que el Eterno instituye en la Torá es un calendario ciertamente de esencia lunar. ¿Ok? Pero que está adaptado al solar. ¿Por qué? Y este año nos tocó. ¿Qué es lo que pasa si nosotros dejamos que el calendario lunar corra solamente así? Este año hubo 2 meses de ¿qué? De Adar. Tuvimos que hacer 2 meses. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado correr el calendario lunar solamente? ¿Cuándo hubiéramos celebrado Pesaj? Un mes antes. En febrero. ¿Y qué es lo que pasa si pasa otro año bisiesto y no lo corregimos? Celebramos Pesaj en enero. Y se va atrasando el calendario. Exactamente. Pero como el calendario se adapta al calendario solar, cada 19 años existen 7 años bisiestos. Porque el calendario lunar es de 28, 29, 30 días, y entonces se va atrasando de a un día. ¿Y qué es lo que se hace cuando se adapta al calendario solar? Ese calendario alcanza ¿una qué? Una equidad, un balance perfecto. El calendario hebreo es un calendario sin margen de error casi. Y está como está establecido desde que se instituyen estos 2 meses de Adar, porque se atrasa el calendario lunar. Esto ya está computarizado hasta el 9º milenio. Esto ya está establecido. Entonces eso de que queramos encontrar una falla en el calendario hebreo, no. Los que fallamos somos nosotros. No existe tal cosa. Esto ya está sin margen de error. ¿Ok? Entonces acabo. Habiendo entendido esto, ¿de qué se trata esto? Todo esto. Y escucha bien lo que voy a decir. Solamente cuando el ser humano entra en estos niveles de conciencia y sabe y conoce el tiempo y lo controla, solamente cuando nosotros aprendemos a balancear esta parte femenina y masculina, y qué es lo que hace el hombre, balancearnos correctamente, refinar nuestras cualidades, solamente en esa posición la divinidad del Eterno se puede hacer presente. ¿Es fácil? Yo sé que no es fácil. No es fácil, requiere estudio, requiere esfuerzo, requiere reunirnos cuando el mundo hace totalmente todo lo contrario. Esto requiere disciplina, requiere hacer cosas que van en contra de la mayoría de las culturas del mundo. Este conocimiento no lo vas a encontrar tal vez en el mundo oriente. Los árabes sí conocen todas estas cosas, pero en esta parte del mundo, en Occidente, lamentablemente, aquí es donde las palabras de Mashiach se hacían bien. Y yo ayer estaba escuchando algo y Mashiach me venía a la mente cuando le decían, siempre que aprendo cosas así de que es uno en contra de todos,
Siempre se me viene a la cabeza el ejemplo de que cuando le decían sus discípulos, Maestro, todos se están abandonando. ¿Y qué es lo que les decía? Ustedes también se quieren ir. ¿Por qué la gente lo dejaba? Porque Mashiach, ¿qué es lo que enseñaba Yeshua a la gente? Les enseñaba la verdad. Pero cuando nosotros vivimos engañados por el sistema, pensamos que estamos en la verdad. Pensamos que lo que nos vende el mundo es el correcto. ¿Y sabes cuándo? ¿Cuándo es que es cuando la gente vive engañado? Cuando todos van al mismo lugar, y es lo que decía Mashiach. Cuando todos van al mismo lugar, ahí te aseguro que ahí es donde no es. Ahí es donde Cuando no... se juntan las águilas, dice, ¿no? Ahí es donde, exactamente, ahí es donde no se encuentra, no voy a decir la verdad, pero ese no es el camino correcto. Pero donde solamente va uno o dos, dice que, ¿qué es lo que pasó con Mashiach? Y esto no se hace más, no hace más seco, sino que en esta temporada, y lo que celebramos hace 8 días, que celebramos la fiesta de Pesach, que es lo que hizo Mashiach, y un día después, todas esas multitudes que lo seguían y que lo aclamaban y que lo recibieron en la entrada de Jerusalén con palmas y... ¿Dónde estaba toda esa gente? No, que celebrando Pesaj y que... ¿Dónde estaba esa gente? Las multitudes que creían en Mashiach, que dice que se amontonaban en el Monte de los Olivos para escuchar sus enseñanzas y se quedaban días sin comer, y que él los tenía que alimentar con 4 peces y 2 panes, no sé cuánto. Él tenía que hacer milagros para que la gente pudiera entender, abrirles esa conciencia, y decimos, sí, yo creo, pero a la hora de los hechos, y no, a mí no me pone triste, créeme, no me pone triste el estar estudiando todas las semanas, y yo sé que la mayoría ya no, porque sabemos que el camino así es, que es lo que se enseña, es como el salmón, ir en contra de la corriente, y entender estas cosas y hacerlo, y entender este conocimiento, a mí me llena de, no se me hace una pesadez quemarme las pestañas y esforzarme. ¿Por qué? Porque es por mi propio bien. Y cuando nosotros nos esforzamos y trabajamos y queremos hacer las cosas correctamente, créeme que hay recompensa. Porque para cuando tú tengas tus hijos, y tú sabes que cuando tú tienes tus hijos, hay un momento de la vida en la cual, que cuando ellos comiencen a su adolescencia, tú les tienes que comenzar a dar una formación. Cuando tus hijos tengan 17, 18, 21 años, tus hijos van a ser gente de provecho. Tus hijos van a saber quiénes son. Y créeme que te lo van a agradecer infinitamente. No como la mayoría de la gente. No, es que yo me dediqué a trabajar y a sacarte adelante. Ya a ti te toca hacer lo que yo no hice. Oye, espérate. ¿Cómo? Créeme que si tú le das a tus hijos lo que tú siempre quisiste hacer y no lo hiciste, pero que tienes y te esfuerzas lo suficiente y haces aquello que dices que no, es que a mí ya no me tocó, pero tú hazlo. ¿Quieres pasarle la estafeta a tu hijo? Porque tú no, decía este maestro, decía, porque no tuviste los suficientes pantalones para tener el coraje y el esfuerzo y trabajar como para hacerlo tú y transmitírselo a tus hijos. Créeme que si lo haces en esta vida, eso es lo mejor, el mayor aporte que tú le vas a poder dar a tus hijos, y ellos te lo van a agradecer toda la vida. Pero cuando lo único que le das a tus hijos es comida, te van a decir, ¿yo por qué lo voy a hacer si tú no lo hiciste? Tú ya sabías. Ahora quieres que yo haga tu trabajo. ¿Cómo? Créeme que nosotros teniendo este conocimiento también conlleva una gran responsabilidad. Pero no los estoy regañando. Esto trae su gratificación, que es saber, sentir y vivir. Qué hermosa es la Torah del Eterno. Porque esto, si a ti no te trae gozo, debería descansar en Shabbat, cumplir los mandamientos, llegar aquí, rezar con los hermanos, estar rezando. Créeme, tu Neshama te lo agradece. Llega a Shabbat, tu alma se renueva, le das el descanso apropiado.
cumples los mandamientos que Hashem le dio al ser humano, no solamente al pueblo de Israel. Esto estaba diseñado para todos los seres humanos. La luna y el sol, todos los seres humanos, todas las 70 naciones de la tierra disfrutamos de la energía del sol y de la luna. Entonces, tú no me puedes decir que esto solamente era para un pueblo. Que solamente un pueblo lo quiso, eso es otra historia. Sí. Pero esto no es otra cosa, por eso Mashiach decía, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué me sirve tener luz? Una de las razones por las cuales tenemos esta cámara aquí y esta computadora aquí es para tratar de ser eso que de alguna deberíamos manera, ser todos. que deberíamos de ser todos. Y no hay otra mejor manera que a través de esforzarnos, ¿ok? Entonces, la parte espiritual, el refinamiento, es la parte interna. Acabo. La parte agrícola quedamos que es la parte física, los factores externos, que es lo más palpable, ¿ok? La naturaleza. Somos sensibles a la naturaleza, se repiten los ciclos todos los años. Ahorita dejó de hacer frío, comenzó a llover, viene ahora el calor. Entonces, el ser humano es sensible a los cambios que ocurren en la naturaleza. Entonces, el Eterno nos dio esa capacidad para nosotros aprender a interpretar los tiempos, ¿ok? Entonces, la parte estable del tiempo es el lado, como dijimos hace unos minutos, es el lado masculino de la fiesta. Ahora vamos a explicar la parte externa, lo físico, lo palpable. Ahora vamos a hablar de las gavillas. Dice que a partir del segundo día que sales de Egipto, tienes que traer una ofrenda de cebada y tienes que comenzar a contar el Omer. Nosotros salimos de Egipto, sale el pueblo hebreo de Egipto, y yo no sé cuál sea tu Egipto, pero todos hemos salido de un Egipto. Y cuando tú sales de Egipto, tú sales en un estado de conciencia de Nefesh. Tal vez ya no tienes 12 ni 13 años, pero todos salimos de este estado de conciencia. Nefesh es, ¿cómo se traduce? Nefesh, alma. Es el nivel más bajo del alma. Ok, no sé cuál es la traducción. Mundano. Pagano. Sale el pueblo de Egipto en este estado de conciencia. Se le dice, el segundo día tú tienes que traer una ofrenda de cebada. Y cuando traes esa ofrenda de cebada, durante los 49 días, tú tienes que comenzar a contar y a recolectar todos los granos nuevos de las gavillas que van madurando. Entonces tenemos el primer fruto que se cosechaba era la cebada. El segundo, para los que quieran apuntar, es el centeno. El tercero es la avena. El cuarto era la espelta. Y la última semilla que se da es Trigo. trigo. Entonces, la Torá, de acuerdo a la Torá, y acá tenemos el 50º día, que es Shavuot. En la Torá hay varios ejemplos, no se los voy a decir textualmente, ya eso ya les queda de tarea si quieren. En la Torá la cebada es considerada como el alimento principal que se le da a los animales. El primer grano que se da en la tierra de Israel es el grano para alimentar a los animales. Pero ese no se puede comer, ¿no? Sí, también, pero mayormente es para los animales. Pasan 49 días, después comienza a salir el centeno, la avena, la espelta, y en este proceso en el cual nosotros contamos, nosotros tenemos que hacerlo con conciencia. Por eso está relacionado con las sefirot. Se dice que lo tienes que hacer también de pie cuando vas a contar. El hombre. El hombre. Si lo haces sentado no pasa nada, pero el hombre tiene que estar. Igual con la misma, pero tiene que estar aquí. Sí.
Cuando tú cuentas y se llegaba que tenías que ir al templo en el 49º día, dice que en este día, ya para entrar a Shavuot, las personas tenían que llevar 2 hogazas de pan, de trigo. El trigo es el alimento primordial del ser humano. Yo pensé que del otro animal. Si te quedas acá, puedes traer trigo y aún seguir siendo Otro animal. otro animal. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? ¿Qué es lo que me está indicando este sistema agrícola del pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver con el Homer? Que cuando nosotros salimos de Egipto, nosotros salimos con una conciencia animal. Nosotros salimos en un nivel de nefesh. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? ¿Qué es lo que debería de pasar? Nosotros atravesamos por un proceso de crecimiento de nefesh, ruach, para llegar al nivel de Neshama. Neshama. Es un nivel de alma. Cuando nosotros llegamos a este nivel, ahora sí se puede decir que la persona es consciente de lo que es y de lo que tiene. Y trae su ofrenda de trigo en representación de que la persona ha alcanzado ese nivel. Ha dejado el nivel animal, de conciencia animal, y ahora la persona ahora sí piensa. ¿Qué es lo que pasa? Terminamos las 7 sefirot. ¿Y cuáles son las sefirot que nos quedan? ¿Se acuerdan? Binah y Jochma. ¿Qué es con lo que nos conectamos? Con los intelectos puros, con el cerebro. Aquí es cuando ya la persona ahora sí puede comenzar a pensar con el cerebro y no con las patas. O como decía Rab Shaul, porque su Dios es su estómago. ¿Qué es lo que hace el animal? Solamente piensa en qué, en comer, en darle de comer a sus hijos, hacer del baño, volver a comer, cazar, comer. Lo único, lo que lo controla es su estómago y que su cuerpo esté bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el mensaje que nos trae la cuenta del Homer. Que nosotros a través de estos, ya quedan 6 semanas, evolucionemos nuestro estado de conciencia y alcancemos este nivel en el cual nosotros sale el pueblo en nivel de conciencia nefesh, nivel de conciencia animal. Por eso el pueblo no se le da la Torá cuando recién sale de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque estando en este nivel de conciencia, la persona no sabe qué hacer. Es como los que tienen mascotas. Tú no le puedes decir a tu animal que no se haga del baño donde... ¿Sabes qué? Hazte del baño acá. El animal hace del baño cuando se le antoja. Hace pipí cuando se le antoja. Come cuando tiene hambre. Entonces el animal no te va a decir, oye, ponme la vacinica más para acá porque allá pega el sol. No. El animal reacciona de acuerdo a sus instintos de supervivencia. Y eso es lo que hace, lamentablemente, la mayoría del ser humano. ¿Qué es lo que hace? El ser humano lo único que quiere es recibir. Quiero recibir y que me vaya bien a mí y a los míos. Es el nivel de conciencia animal. Así es como actúan los animales. Pero cuando yo comienzo de dejar de vivir para mí y me conecto con los demás, y como somos un todo y todos somos un cuerpo, como decía Pablo o Rab Shaul, nosotros alcanzamos ese nivel de conciencia en el cual nos convertimos en uno y nos convertimos en la novia. Entonces, ahora sí viene el novio, y vienen las bodas de oro, viene Shavuot y se presenta a Kadosh Baruj Hu, y es cuando contrae nupcias con la Kalá, con la novia. Ese es el mensaje. La liberación fue para preparar al pueblo para recibir la Torá y aprender a vivir libres, porque la libertad no se alcanza cuando sales de un sistema religioso, ni cuando te abren las puertas de donde estabas esclavizado, sino por el proceso que se lleva a cabo para que el ser humano esté completo tanto externa como internamente. Esa es la verdadera libertad, y como aquí lo hemos repetido hasta el cansancio, Moshe ayudó al pueblo hebreo a salir de la esclavitud físicamente. A Aarón le tocó la tarea más importante y más difícil, que fue liberarlos de la esclavitud que traían interna en ellos, porque salieron de Egipto, pero la mayoría llevaba a Egipto dentro de ellos.
Entonces, eso es lo que el mensaje, parte del mensaje de la cuenta del hombre. Esto es lo que hacemos nosotros cuando Como contamos. aferrarnos, ¿verdad?, al conocimiento de lo que... Sí, más que aferrarnos, a llevarlo a práctica y saber que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con un nivel de conciencia, porque puedes venir al Shabbat, celebrar las fiestas, pero si no entiendes lo que haces, otra vez caemos en un sistema religioso y podemos hacer de esto una religión y seguir en lo mismo. Pero esto requiere esfuerzo y en realidad mucha conciencia, que sepamos por todas las cosas que el Eterno instituye en la Torah y todos los preceptos, todo tiene una razón de ser, todo. Tú dices, ¿qué tiene que ver? Si Omer significa gavilla, ¿qué tiene que ver una gavilla con el refinamiento, con este proceso de refinamiento más avanzado en la humanidad? Que en realidad este es el proceso. Tienes una persona con depresión, tienes una persona que esté pasando por una etapa difícil, ¿sabes cuál es el proceso antes de irte a un psicólogo? Lo que puede liberar a cualquier ser humano, ya ni yéndote con un pastor a que te saque los demonios. O sea, por favor, nuestra ignorancia hasta dónde nos ha llevado. El Eterno dejó plasmado en su Santa Torah todas las llaves y todas las puertas para que nosotros podamos vivir libres, pero que no nos gusta, queremos irnos con el montón y lamentablemente la ignorancia trae esclavitud. Así es. Pero como decían, escuchaba a alguien que decía, pero todo eso trae mucha responsabilidad. Claro que trae responsabilidad, la libertad cuesta. Por eso decía ¿qué le decían a Morfeo? ¿Sabes qué? Yo quiero ser famoso. Yo sé que este trozo de carne que me estoy comiendo no es verdad. Cuando estaba en el restaurante, le decía a la gente Smith, pero ¿sabes qué? Cuando me conectes nuevamente a Latina, hazme famoso, hazme un cantante, hazme rico. Dice, yo sé que nada de esto es cierto, pero bendita Matrix. O sea, es bonito, entre comillas, vivir engañado, pero la realidad es otra. La realidad es que aprendamos las consecuencias son otras. Las consecuencias, claro que las consecuencias van a ser catastróficas, pero Hashem siempre nos da la llave y espero que ya el próximo Shabbat el hermano Julio va a seguir con las enseñanzas. Por eso él es el que va a dirigir la próxima fiesta con su esposa. Entonces ellos son los que nos van a seguir guiando en estas enseñanzas. Espero que hayamos aprendido. No me va a dejar. ¿Ya? No me van a dejar. Chao, chao.